Esteban Vallejos, quien es consultor y conferencista en tendencias del mercado tecnológico y su impacto en los negocios. Don Esteban cuenta con más de 10 años de experiencia en la elaboración de estrategias de mercado digital y análisis de datos en distintos sectores e industrias. Además, don Esteban es gerente fundador de la empresa Doer, empresa especializada en marketing digital, partner de Google, miembro de Singularity University, OpenXO y World Future Society, al cual le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días y bienvenido, don Esteban. Un gusto, gracias. Vamos a empezar con la presentación. La charla de hoy es sobre ciencias de datos. Vamos a hacer una introducción a las ciencias de datos. Es una charla abierta al público en general. Acá lo principal que tenemos es la parte de qué son los datos. Vamos a empezar con la definición de qué es la ciencia de datos como tal. La ciencia de datos básicamente lo que nos permite es crear valor o extraer valor de los datos. ¿Cómo? A través de un enfoque interdisciplinario donde se mezcla toda la parte estadística, matemática, de programación junto con herramientas informáticas para sacarle valor o extraer valor de los datos orientado principalmente a mejorar la toma de decisiones. Eso es ciencia de datos como tal. Acá pueden ver de hecho en la presentación algunos círculos que enfocan las áreas que mencioné y alguna pequeña definición acá. Y básicamente el mensaje que quiero que tengan claro es que es crear valor a partir de datos. Eso es ciencia de datos. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí hay un esquema sencillo, si lo pueden ver acá en pantalla, que indica que los datos son como esta composición de bloques de Lego o como estos cubos de colores que tenemos acá. Simplemente normalmente están desordenados o están desorganizados, los datos son de múltiples fuentes y hay que clasificarlos. Ese es como un primer paso para crear valor o sacar de los datos, tratar de clasificarlos, agruparlos u ordenarlos, y después de eso hay que tratar de generar una visualización correcta de esos datos para su respectivo análisis. Entonces, ese es como un esquema sencillo que estamos viendo ahorita en pantalla de cómo funciona la parte de los datos. Acá lo muestran claramente. Tenemos los datos al inicio de manera, digamos, desorganizada, de distintas fuentes, de distintos tamaños. Se permite su clasificación. Estos datos son luego ordenados y posteriormente se visualizan y se analizan. Aquí está el proceso ya esquematizado de una forma más tradicional, donde vemos que hay una importación de datos o uno requiere hacer importación de datos como tal. Esos datos son ordenados, pasan por un proceso de entender o comprender esos datos que se basa en transformar esos datos, visualizarlos y con eso generar un modelo. Por generar un modelo estadístico que nos permite predecir o comprender o sacar valor a esos datos para luego comunicarlos y tomar decisiones. Entonces, eso es importante a la hora de entender la parte de los datos. Tenemos también algo importante que son los tipos de datos que hay. Creo que esto es un detalle fundamental que se entienda la diferencia entre datos estructurados y no estructurados. Para explicarlo de forma sencilla, estos datos estructurados son aquellos que se pueden agrupar, por decir, en una tabla, en un Excel, en una base de datos. Son tal vez los datos más usuales o los que conocemos como tradicionalmente como datos, todos los que son números, información fácil de agrupar en una tabla, en una base de datos o en algún tipo de archivo, digamos, sencillo que permita su ordenamiento. Pero tenemos datos no estructurados, como lo pueden ser imágenes, grabaciones de voz, video, que no tienen un formato específico, una forma específica y no son fáciles de ordenar o acomodar. Entonces, tenemos estos tipos de datos principalmente, pero también podemos expandir esta categoría de datos estructurados y no estructurados a datos semiestructurados, como lo pueden ser archivos, por ejemplo, de páginas web, archivos de datos de sensores, que son datos que no vienen por defecto dentro de una estructura, dentro de una tabla, pero que tienen algún tipo de etiqueta o algún factor que nos permite identificarlo. Con base en esto, también existe otro tipo de datos llamados metadatos,
que son básicamente información sobre datos o datos de datos, es una forma también de expresarlo. ¿Qué es lo que hace estos datos de datos? Nos da información relevante acerca de otro conjunto de datos. En sí la metadata no tiene el valor como tal que queremos extraer, pero nos ayuda o nos da una guía para extraer mejor la información de los datos que queremos. Aquí podemos ver también en este gráfico cómo han evolucionado los datos en el tiempo y cómo la data que se manejaba antes o que se conocía antes o que en informática más se trabajaba o en sistemas de información era data estructurada, la típica data, como les mencionaba, de Excel, tablas, números, información, digamos, más cuantificable, más fácil de medir. Sin embargo, con el tiempo y con el pasar de los años, vean cómo la cantidad de datos no estructurados, los datos que no podemos ordenar fácilmente, hablemos de imagen, video, audio, ha ido creciendo de manera exponencial. Eso es un detalle importante. Esto tiene mucha relación con el lanzamiento de Internet, de las redes sociales, la cantidad de videos que se suben a Internet todos los días, imágenes, audio. Este contenido multimedia genera un montón de datos valiosos para las empresas, pero son datos difíciles de analizar o que tienen un reto mayor de analizar porque son datos no estructurados, como estábamos mencionando antes, son datos que por sí solo no tienen una clasificación o cuesta un poquito acomodarlos, ordenarlos, digamos, en algún tipo de base de datos. ¿Qué tenemos acá o qué herramientas nos permiten ayudar a gestionar esos datos no estructurados o lo que también se llama Big Data? ¿Qué es lo que nos permite aprovechar esto? Algo también llamado inteligencia artificial, que es un término que deben de haber escuchado en su momento. Inteligencia artificial o machine learning o aprendizaje de máquinas o aprendizaje automático son sinónimos o son palabras similares en algunos sentidos. Y esto nos indica sistemas, algoritmos o programas que nos ayudan a minar esos datos o a extraer información de valor de esos datos. Aquí tenemos un ejemplo visual de qué es Big Data, que es un concepto que para los que trabajen en datos van a ver mucho y cada día ha cobrado más auge. En años recientes se habla cada vez más de Big Data o un análisis de datos más masivos que tiene un volumen amplio, que eso es importante, es una de las primeras características del Big Data y su nombre lo dice, es como grandes datos, gran cantidad de datos, el volumen es amplio, la variedad de esos datos, o sea, la forma en que vienen esos datos también es diferente, son datos, como decía, pueden haber estructurados, no estructurados, datos, digamos, fáciles de manejar, otros datos no tan fáciles de manejar, entonces son datos muy variados como tal. La velocidad con la que cambian esos datos o con que se generan esos datos también es importante, puede ser un ejemplo el clima como tal. Cuando hacemos análisis o pronósticos del clima hay un montón de datos que analizar y son datos que cambian día a día, hora con hora, constantemente. Lo mismo sucede con datos de usuarios, del comportamiento de las personas, lo que suben a internet, lo que ven. Ese tipo de datos son datos que cuesta analizar, que tienen un cierto nivel de complejidad y que cambian constantemente. Entonces, tenemos la característica de volumen, de variedad, de velocidad y también una característica importante que es la veracidad de esos datos. Necesitamos que esos datos como tal tengan veracidad, o sea, tengan relevancia, sean ciertos o se aproximen lo más posible a la realidad. Entre más datos tengamos, más volumen, más variedad, normalmente podemos acercarnos más a la realidad. Entonces, eso es un detalle importante a tomar en cuenta a la hora de analizar datos y principalmente Big Data. Tenemos por acá también un gráfico que muestra, no sé si me ayudan con el gráfico, aquí está, que muestra la parte de la ciencia de datos como tal. Vean el círculo grande, más amplio, que es la parte de ciencia de datos. La ciencia de datos contiene a su vez lo que es inteligencia artificial, que es toda la parte de este análisis a través de computadoras de manera automática. Eso contiene a su vez Machine Learning o el aprendizaje automático, curación de conocimiento, de contenido, toda la parte igual de recursos, digamos, que utiliza el cerebro, la máquina como tal. Y en relación a esto tenemos también lo que es el data mining o la minería de datos. Minería de datos, que es extraer valor y sacar valor de esos datos, analizar de manera profunda esos datos. También tiene un comportamiento que está dentro de la ciencia de datos y correlacionado a inteligencia artificial. En todo esto, de manera
transversal, si lo ven acá, tenemos Big Data. El Big Data es transversal a esta ciencia de datos, es transversal a la inteligencia artificial y a la minería de datos como tal. Entonces, vean como todos estos campos y estas palabras que tal vez han escuchado en algún momento en internet o si han leído el tema, las han escuchado, se correlacionan entre ellas. Tenemos ciencia de datos, inteligencia artificial, minería de datos, Big Data, todos son términos importantes que debemos relacionar o que debemos entender. ¿Qué hay acá también importante? Algunas herramientas que se utilizan para el análisis de Big Data o de datos, de la ciencia de datos en general, desde R, que es, así es como se llama el programa, R o OpenR, así es como se conoce este programa, Python, que es un lenguaje de programación, Jupyter. Hay varias opciones acá para hacer esta minería de datos o esta extracción de datos, hay varias herramientas. No los quiero abrumar con este punto que es un poco técnico, pero aquí podemos ver igual algunos comparativos de las herramientas más usadas para la minería o la extracción de datos. Entonces, aquí en esta tablita se pueden ver algunos detalles. Python, SQL, Java, son tal vez algunas de las plataformas que históricamente más se han usado para la parte en general de datos. Y ahorita algunas estadísticas como R, SAS o SPSS Statistics son también de las más usadas a nivel de datos. Aquí hay una gráfica que nada más es para mostrar el montón de herramientas que hay. No voy a profundizar en cada una de estas, nada más para que haya un esquema del montón de herramientas que hay en cada categoría y la posibilidad tan amplia que hay de software y de tips y herramientas para analizar datos. Es importante que se agrupan por categorías, desde empresariales, sistemas autónomos, plataformas, para industria, para contenido técnico. Hay distintos tipos de datos. Ya cerramos con la primera parte, que era qué son datos, cómo son los datos no estructurados, qué es Big Data. Era como una pequeña introducción a estas definiciones básicas de datos. Y ahora vamos con la importancia de la ciencia de datos. ¿Por qué es relevante esto en la vida de nosotros? ¿Por qué es importante la ciencia de datos? Básicamente la ciencia de datos cobra relevancia en algo que se denomina hoy en día el mundo VUCA. O si lo pasáramos, digamos, a español sería VICA, que viene del volátil, la V de volátil, la U en inglés es de uncertainty, en español sería incierto, complejo y ambiguo. Entonces vivimos en un mundo que es volátil, que cambia muy rápido, que es cambiante constantemente, que es incierto, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar en un lapso de tiempo futuro, que es complejo, son muchos los datos a analizar, es mucha la información que hay. Es un mundo que tiene un montón de variables, que es bastante complejo de analizar y además es ambiguo. Hay cosas que no sabemos si son ciertas o inciertas o con qué nivel de veracidad o de probabilidad estamos analizando. Entonces, como vimos en este mundo VUCA o en este mundo VICA, si lo quisiéramos ver en español, en este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, una forma de encontrar orden en este mundo y de encontrar herramientas que nos ayuden a navegar en este mundo y aprovechar la información que nos da el entorno como tal y tomar mejores decisiones es a través del análisis de datos o la ciencia de datos como tal. Entre más datos tengamos y entre mejor los analicemos, más nos acercamos a la verdad y más podemos o mejor podemos tomar decisiones. Veamos acá un ejemplo que creo que es el que la mayoría este año han vivido, han visto, han puesto más atención en noticias, internet, que es todo el tema del COVID o el coronavirus o la parte esta de la pandemia. Esta foto que tengo acá o esta imagen es de febrero, de finales de febrero, cuando aún, vean, no estaba, por ejemplo, no había llegado a Costa Rica. En total a nivel mundial habían apenas 82,000 casos, la mayoría estaban concentrados aún en China. Todavía acá habían personas que no lo veían como una amenaza. Había gente que decía, no, eso aquí no va a llegar, no va a pasar, no va a suceder nada. Sin embargo, ya desde acá la tendencia era clara. Estos datos y esta información venía creciendo, la pandemia venía creciendo casi de manera exponencial y por tanto ya se preveía que iba a expandirse a nivel global, aunque tal vez para la mayoría de personas no lo vieran así o no lo viéramos así, ya la gente que es informada en datos ya preveía y veía esto como un caso que iba a expandirse a nivel global. Y bueno, eso fue lo que resultó. Esta fotografía es de hoy en la mañana y ya pasamos, si vieron, de febrero 82,000 casos a tener más de 56 millones a nivel global. Entonces vean cómo
Los datos y el Big Data nos ayuda a entender algo que está sucediendo en la vida real y cómo afecta a las empresas, los negocios y la vida diaria. Las decisiones que se han tomado en general para contener la pandemia se han tomado basadas en datos, en estadísticas, en gráficas, en curvas que me imagino que han visto en su momento en las noticias o han visto en internet o han logrado leer. Si se han informado un poco de esto, han visto que hay datos relacionados a la parte de la pandemia como tal. Algunos de estos datos, o tal vez el que más cobra relevancia o más han escuchado, es la famosa R. No sé si lo han visto o si recuerdan haber visto esto de si la R es mayor a 1 o menor a 1, pero básicamente lo que nos dice la R es el ritmo de reproducción o el ritmo en el que la enfermedad se propaga, digamos. Una R mayor a 1 está mal, implica que va creciendo la curva, para ponerlo tal vez de manera gráfica, y una R menor a 1 implica que esa curva, la cantidad de casos va decreciendo. Una forma fácil y gráfica de ver esto sería, si tengo una R mayor a 1, en este gráfico sería una R más similar a 2, si lo ven de 1 en un día pasamos a 2 casos, luego a 4, de esos 4 pasamos a 8, o sea, se multiplica por 2 cada día. Esa R, eso es un crecimiento exponencial, eso sería negativo en este caso. Una R igual a 1 significaría que es lineal, o sea, la gráfica o la pandemia no crece ni decrece, sino que ayer había un caso y hoy también hay un caso y mañana había otro caso. Sería completamente lineal, no aumenta ni disminuye. Y una R menor a 1, en este caso implica que la curva va bajando, ¿okay? Que hay menos casos por día. Acá vamos a ver un ejemplo, esto es de la Universidad de Costa Rica. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hacen la proyección, esto está con datos de inicios de noviembre. Cómo hacen la proyección, si la R es 1.1, o sea, si solo creciera un 10% acumulado por día, la curva se vuelve a disparar. Vean que con solo ese 0.1 de diferencia, la curva empieza a crecer. Si se mantiene en 0.9, o sea, un 10%, digámoslo así, por debajo de 1, la curva disminuye, pero disminuye de una manera suave, lineal. Si fuera 0.7, o sea, le quitamos, por decirlo así, un 30% de crecimiento a esa curva, lo que sucede es que ya crece de manera, digamos, optimista, decrece de manera acelerada. Entonces, aquí tenemos unos escenarios de datos, ya que son datos estadísticos, esto es Big Data, es ciencia de datos en el día a día, es lo que estamos tal vez ya más acostumbrados a ver, incluso como les decía, con lo que ha sucedido este año en particular. ¿Qué tenemos por acá? También tenemos otra área, ya vamos a entrar a ver cómo afecta esto los Big Data o cómo influencia o qué beneficios trae a nivel de economía, de industria y sociedad en general. O sea, cómo nos afectan los datos o cómo nos podemos beneficiar del análisis de datos. Lo primero que es importante entender es que los datos hoy en día son como el petróleo o como el oro, o sea, es lo más valioso, el activo más valioso de las empresas hoy en día o el recurso más valioso de los gobiernos, de las empresas o hasta de uno como persona individual o como persona física son los datos. Sus datos, los datos de ustedes, los datos de uso de su celular, de las fotografías, de lo que toman, de lo que navegan en internet, todo eso genera datos. Cada actividad que uno hace genera datos. Y esos datos son valiosos para las empresas y para uno también como individuo. Entonces, ¿qué tenemos acá en la parte de los datos? Estos datos como tal generan valor y como digo, crecen como la espuma, generan valor, tienen que ser minados, de hecho como el petróleo, es parte de la analogía, tienen que ser minados, extraídos, procesados y analizados. Es parte del tema de por qué lo comparan con el petróleo o como el oro líquido, esos son los datos. De aquí surge una economía también basada en datos que ha surgido en años recientes y han surgido todas las grandes empresas tecnológicas que vemos hoy en día. Si lo vemos antes del 2010, o sea, hace unos 10 años hacia atrás, la mayoría de empresas que eran top a nivel global, que eran las más fuertes a nivel económico, digamos, las empresas más grandes eran empresas relacionadas con el petróleo, con la industria energética. Energía, petróleo, tenían cierta relación con la parte de recursos, tal vez naturales o recursos directamente físicos, tangibles. Y las empresas hoy en día más valiosas, que más influencia tienen, que más recursos tienen, ya no es de activos físicos, son de activos, digamos así, intangibles o de datos como tal. Lo que tenemos ahorita son empresas de tecnologías basadas en datos.
o que están correlacionadas con datos. Entonces, vean cómo los datos nos ayudan o nos han ayudado o han ayudado al generar la economía a crecer y a ser más relevante directamente en la parte de datos. Vemos acá un ejemplo de las industrias donde mayor impacto tendrá el uso de datos o el análisis de datos. Ahí vienen industrias, por ejemplo, del área de tecnologías de información, que es algo muy lógico. Obviamente las tecnologías de información, al basarse en datos, estas empresas tecnológicas pues son las que más se ven impactadas por la ciencia de datos, pero también vean como telecomunicaciones, el sector energía, el sector salud, el sector finanzas, son sectores que también los datos juegan un papel importante o donde los datos van a tener un impacto o ya están teniendo un impacto importante. Entonces, industrias como la bancaria, la financiera, el real estate o lo que es inmobiliario, lo que es el tema de salud, de energía, el tema de lo que es propiamente el análisis de datos como tal, va a crecer de manera exponencial. Tenemos acá también un gráfico que nos muestra cómo afecta esto en la vida diaria o en qué áreas de la vida diaria nos podría afectar la ciencia de los datos o podría tener un impacto en general en nuestras vidas la ciencia de los datos. Aquí tenemos desde casas inteligentes, coches o autos autónomos, que es algo que se viene ya en esta década fuertemente, los autos autónomos, casas inteligentes, lo que es publicidad o mercadeo predictivo o ofertas personalizadas, o sea, promociones hechas a la medida para cada usuario, planes hechos a la medida para cada usuario, experiencias de compra también enriquecidas o experiencias de compra, sobre todo con el e-commerce que ha explotado este año, más personalizadas, lo que es aceleración en descubrimientos médicos, en vacunas, por ejemplo, ahorita en la parte farmacéutica, también está creciendo mucho en medicamentos, toda la parte de ciencia de datos. La parte de robótica o automatización de procesos industriales también se ve muy beneficiado por la ciencia de datos. La gestión del tráfico, el manejo del tráfico, el descongestionamiento vial o el desplazamiento de personas dentro de las ciudades, eso también tiene una gran influencia y genera muchos datos como tal. Y lo que son también ciudades inteligentes. Todo esto que estamos viendo acá, todo eso que se muestra en el gráfico, nos va a afectar en los próximos años, se nos afecta ya en algunos casos en el día a día, pero lo vamos a sentir más fuerte en esta década que está iniciando. Ya lo vamos a sentir, digamos, con mayor relevancia el efecto de la ciencia de datos. ¿Qué tenemos por acá también? Lo que es la aplicación de los datos propiamente en ciencias como el Machine Learning o la ciencia de datos. ¿Dónde es que se aplica esta ciencia de datos como tal? Se aplica principalmente en lo que es la visión de computadoras o de computadoras, el reconocimiento visual, la parte de procesamiento del lenguaje, que las máquinas entiendan, lenguaje natural, entiendan cuando una persona habla. Por ejemplo, cuando ustedes usan una aplicación para reconocer una canción y que esa aplicación en menos de 10 segundos digan qué canción está escuchando, ahí hay Big Data, ahí hay inteligencia artificial. Entonces, en las apps que usamos en el día a día, contamos con inteligencia artificial y contamos con Big Data detrás. Lo que son modelos predictivos o modelos estadísticos, tanto a nivel de industria como a nivel de gobierno, como a nivel del sector salud, se basan en Big Data, en el análisis de grandes cantidades de datos también y de algoritmos de inteligencia artificial. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico. Vamos a entrar ya a la práctica, a la aplicación de estos datos a nivel práctico. Este ejemplo a nivel práctico lo que nos muestra o nos va a indicar, vamos a hacer un ejemplo sencillo del reconocimiento de texto a mano. Cómo hace una computadora o una máquina, explicado de manera sencilla, para reconocer un texto o una letra. Aquí tenemos el ejemplo. Obviamente es algo ambiguo, es variable. ¿Cuál letra es esta? ¿Qué letra tenemos por acá? Es lo que tenemos que analizar. No es fácil saber cuál letra es esta, es parte del reto para una persona y para una máquina entender qué letra es, se pueden hacer sus inferencias. Algunas opciones que hay por acá, podría ser una A, una L, una U, una R, una W, una V, una B, dependiendo quién lo haya escrito y cómo lo haya escrito y de qué forma, puede cambiar. Vean que no es certero, no tenemos seguridad, pero ¿qué es lo que hacen los datos? Se aproximan de manera estadística o de manera probabilística al dato. Entonces,
la inteligencia artificial o el algoritmo de Machine Learning o el algoritmo que analice esta data o el programa que analice esa imagen, lo que va a tratar es de comparar esa figura que tenemos ahí, ese garabato, llamémoslo así de momento, va a tratar de comparar esa figura contra un montón de datos de letras y de garabatos y de escritura similar que él tiene. Él va a ver con cuáles coincide. Y entre más coincida, mayor va a ser el porcentaje de probabilidad con esa letra específica. Veamos esto como si fuera una votación, como si tuviéramos que votar por qué letra es, si es la letra A, si es la letra L, si es la letra U. Entonces lo que hace el sistema es como empezar a votar o empezar a sumar puntos a cada una de las posibles letras o variables. Y eso da un porcentaje, da como unas barras, un porcentaje de probabilidad. Sin embargo, eso no es suficiente. Si vemos la letra, es muy ambigua. Para poder llegar a obtener mayor certeza de cuál letra es esa, deberíamos de analizarla en contexto. O sea, nos hace falta analizar más datos aún. Eso es un detalle importante. Entonces, ya cuando analizamos la palabra completa y vemos la palabra como tal, el sistema trata de predecir qué letras siguen, qué cantidad de letras tiene esa palabra, cuáles letras siguen, y la coincidencia entre todas las letras sí le va a dar ya una probabilidad muchísimo más alta o un nivel de confianza más alto. Entonces, la primera letra tal vez podía ser una U, podía ser una A, podía ser una W, pero ya al compararla con las otras letras, nos da que la palabra que está ahí, o la mayor probabilidad de que la palabra esté, el resultado más probable o con el mayor nivel de confianza, es que la palabra sea Aruba. Porque el resto de letras, por ejemplo la A, la última A, sí es bastante fácil de reconocer. La anterior podría ser como una L o una B. Él trata de analizar qué palabras en español empiezan con alguna de esas letras, terminan con esas letras, se componen de esa cantidad de letras, y así es como él entiende. Ah, mira, aquí dice Aruba, a pesar de que vean que esa escritura no está tan fácil de escribir, ¿verdad? O de entender o de leer. Es un poquito confusa. Pero aún así una máquina puede reconocerlo rápido, en segundos o en milisegundos, analizando cientos de datos y comparando cientos de escrituras anteriores que tiene guardada en su base de datos. Seguimos también con casos de uso, pero ya en el sector de las telecomunicaciones o en el sector de la telecomunicación como tal, que es uno de los factores que nos interesa el día de hoy. Aquí tenemos una matriz que me gustaría verla en grande, si es posible. Ahí vamos a ver la matriz de uso de organizaciones y telecomunicaciones. Esto es ya ciencia de datos aplicada a empresas, aplicada a lo interno de las empresas y principalmente para el sector de telecomunicación. Entonces aquí tenemos una matriz de 8 casos de uso que vamos a ir viendo uno a uno, desde lo que es optimización de la gestión de la red, optimización de campañas o de publicidad de comunicación con clientes, la optimización del conocimiento del cliente como tal, de la protección de datos personales, cómo nos ayuda a proteger más bien los datos de la persona, a evitar el fraude también, analizar contenidos, qué contenidos tienen relevancia con el usuario, aumentar la productividad laboral, también a la parte de la ciberseguridad y de toda la parte también de experiencia del cliente y de optimización de inventarios como tal. Esos son los casos que tenemos en la zona de arriba del gráfico. Y algunas técnicas que tenemos para analizar esos datos o que podemos utilizar con estos casos de uso son la predicción, el uso de datos para predecir, para generar un resultado esperado a futuro, lo que son detección de anomalías, o sea, cuando detectamos un fraude, lo que analizamos son anomalías o datos que se salgan de la norma, por decirlo de alguna manera. Hay otro proceso llamado clusterización, que es agrupar esos datos en grupos similares. O sea, analizamos Big Data o grandes cantidades de datos y los ponemos en grupos de similitud, como el gráfico que vimos al inicio de los bloques o los legos. También los clasificamos, que también eso lo mencionamos antes. Una vez agrupados esos datos los podemos clasificar y ya ponerles como algún tipo de etiqueta, de nombre que sea fácil de identificar. Tenemos ya también aparte de aprendizaje como tal de esos datos, que una máquina haga aprendizaje de esa información. Lo que es la parte de reconocimiento de voz y de reconocimiento de imagen. Todas estas herramientas o estas técnicas que estamos viendo acá en la línea morada, en transversal, digamos, en el medio del gráfico, son todas las técnicas o herramientas que podríamos utilizar para análisis de estos datos. Hay más, y de una vez aclaro, hay muchas más herramientas, pero serían las principales para una organización, para una empresa en general, para la industria y para el área de telecomunicación.
Y abajo tenemos algunas herramientas propiamente de Big Data, que va desde la captura y procesamiento de los datos, la exploración y el análisis, el Big Processing o el procesamiento de grandes datos, lo que es el Machine Learning y servicios cognitivos, visualización y gestión de eventos y acciones automatizadas. Toda la parte de automatización también cobra relevancia y es muy importante porque cuando tenemos datos, tenemos modelos estadísticos y modelos predictivos, podemos también automatizar procesos. Si sabemos qué va a suceder, si digamos activamos A y sabemos que esa A nos genera un resultado B o un resultado X, Y, Z, podemos también automatizar ese proceso. Si ya sabemos qué es la causa y efecto de un comportamiento, de una conducta, de un dato como tal, podemos automatizar procesos. Entonces, libramos también o liberamos un poco la carga humana de procesos rutinarios o repetitivos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto ya más aplicado, cómo se vería un dashboard con datos, poniendo un ejemplo como tal. Aquí se estarían analizando, por ejemplo, llamadas telefónicas, la duración de las llamadas, datos propiamente de telecomunicaciones, y el sistema podría de manera automática generar una alerta de que hay un posible fraude con llamadas porque hay datos anómalos, hay datos que no se comportan de forma esperada. Llamadas, por ejemplo, de números que son tal vez completamente desconocidos de manera muy frecuente, tiempos de duración tal vez muy cortos o muy largos. Hay mucha data que se puede analizar para extraer esas anomalías y podríamos tener un dashboard que reporte rápidamente esa anomalía tanto para el usuario como para la empresa. Otro detalle acá importante, ya entrando en cada uno de los puntos mencionados anteriormente, de los casos, tenemos todo lo que tiene que ver con prevención de fraudes, que les mencionaba antes, que tiene que ver con detectar a tiempo o en tiempo real actividades, digamos, maliciosas o inusuales que puedan afectar el sistema, para de manera automática bloquear el acceso o bloquear el uso de esos datos. También todo lo que tiene que ver con ese proceso de automatización, de investigar ese fraude o investigar esos problemas. Lo que tiene que ver con la parte de ciberseguridad, que lo hablamos también ahorita. Todo lo que tiene que ver con detectar en tiempo real datos inusuales de clientes o colaboradores, o automatizar de manera preventiva ciertos eventos que generen una brecha de seguridad. El análisis de contenido, que tiene que ver con extracción de datos estructurados y no estructurados, analizar esas imágenes, ese contenido del usuario para entender qué le gusta al usuario, qué ve, qué contenido desea recibir. También con este análisis de datos, esta Big Data, podemos proteger los datos personales, las bases de datos de los usuarios o las bases de datos de la empresa. Todo esto lo podemos proteger a través de la ciencia de datos y a través de algoritmos que predicen si esa data está siendo manipulada de manera maliciosa. Entonces, si esa data se está manipulando de manera maliciosa, si se ve que hay un comportamiento inusual en los datos, que de repente se borraron millones de datos o se cargaron un montón de datos de manera masiva o se modificaron o sucedió algo, la red de repente tuvo un tráfico que era 10 veces mayor al usual, tuvo un pico de tráfico y pareciera que esa red, digamos, está sufriendo algún ataque de que lo están invadiendo de manera masiva. Eso se puede analizar a través de datos para prevenirlo de manera automatizada, que no tenga ni siquiera que intervenir un humano, sino que el sistema automáticamente levante, digamos, la seguridad del sistema y bloquee esos intentos de alterar la información. Pues eso es importante a la hora de aprovechar el análisis de datos. Tenemos otro gráfico por acá que nos muestra cómo los usuarios también pueden ver los datos o compartir los datos, revisar la data de consumo de un usuario en general o de la mayoría de usuarios, viendo principalmente, por ejemplo, el tráfico que es mayoritariamente en redes sociales. O en este caso, plataformas de streaming como Netflix, que está ahí, Instagram, WhatsApp. Entonces podemos analizar en Big Data, en grandes rasgos, no es ver lo que hace un usuario específico, sino a grandes rasgos, de manera estadística, el comportamiento del tráfico que pasa por una red para saber qué es lo que está sobrecargando esa red o qué es lo que el contenido que el usuario desea ver más o qué servicios le gusta más al usuario también. Entonces, en ese punto específico, y aquí muestro otro gráfico de cómo puede beneficiar o afectar esto,
Básicamente podemos generar conocimiento de los clientes, entender mejor qué le gusta a nuestros clientes, qué le gusta a nuestro mercado, qué páginas visita, qué es lo que hace esa persona para darle un mejor servicio, para ofrecerle un plan a la medida, para ofrecerle una solución acorde a sus necesidades. Con base en eso también podemos crear mejores experiencias del cliente. La experiencia del cliente se ve enriquecida porque conocemos mejor al cliente y por tanto le podemos ofrecer un mejor producto, un mejor servicio. Podemos medir, por ejemplo, tiempos de espera, qué tanto espera una persona antes de molestarse, por ejemplo, y solucionar eso antes de que suceda ese problema. Podemos escalar la cantidad de recurso humano que tenemos para que el cliente sea mejor atendido, reciba un mejor servicio como tal. La parte de campañas, que también es muy importante, ahorita se da mucho el mercadeo predictivo o el análisis de campañas de manera predictiva, de manera también muy segmentada, muy dirigida, hipersegmentada, que es lo que se llama hipersegmentación, que nos permite de manera automatizada, a través de este aprendizaje automático, generar segmentos de clientes específicos y llegarle con información específica a cada uno. Es decir, con un anuncio relevante a cada persona, en lugar de hacer publicidad masiva y que es relevante para unos pero no para otros, hacemos publicidad dirigida, especializada a cada usuario y relacionada a los intereses, gustos y preferencias de cada persona. El otro y último punto que está acá en el gráfico es la optimización del inventario. ¿Qué es la optimización del inventario? Si sabemos qué es lo que el cliente quiere, cuál es su comportamiento de compra, con qué frecuencia compra, si sale, no sé, un producto nuevo en Navidad, salió un nuevo teléfono, un nuevo dispositivo hacia finales de años y tenemos data de cuánta gente va a comprar ese producto, podría potencialmente comprar ese producto, podemos comprar el inventario justo y necesario para satisfacer esa necesidad. Así con el resto de servicios o funciones que tiene una empresa o que tiene un comercio como tal, el análisis de datos es vital para ahorrar costos, para satisfacer mejor a los clientes, para aumentar las ventas, para hacer publicidad más dirigida. Si ven, los beneficios son muchos, realmente los beneficios del análisis de datos y del uso correcto de datos son bastante amplios. Aquí podemos ver un ejemplo en el siguiente gráfico que se muestra de lo que se llama clusterización de clientes, que lo mencioné en varias filminas anteriores, pero tal vez no lo habíamos visto visualmente o gráficamente. Y aunque se ve tal vez un poquito complejo o enredado o con un poquito caótico, realmente eso es data que ya está siendo ordenada de manera automática o está siendo no ordenada por una persona, sino por una inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace esta clusterización de clientes o de datos de clientes? Me agrupa clientes que tienen ciertas similitudes. Por ejemplo, según el nivel de antigüedad, que es una de las gráficas que se muestra a la izquierda en el gráfico, podemos ver según el nivel de antigüedad cuáles clientes, por ejemplo, son más leales o son más fieles y qué datos consumen, qué apps descargan, qué modelo de teléfono usan. Podemos analizar ciertos datos para decir, mira, estos clientes que son muy leales los voy a premiar, voy a tratar de retenerlos o voy a tratar de hacerles un upgrade en el servicio, voy a tratar de mejorarles el plan, voy a tratar de incentivarlos y que se queden con nosotros y se mantengan fieles a la marca. Eso es algo que se puede hacer con clusterización de datos. ¿Qué más podemos hacer? En este caso, podemos también retener clientes que parece que se van a ir. La data nos puede decir, mira, este cliente, por lo que veo, parece que va a cambiar de servicio o va a cambiar de proveedor o puede suceder un cambio en un plan. Entonces, antes de que suceda, el sistema nos puede generar una alerta y podemos ofrecerle algún beneficio adicional, algún descuento, solucionarle algún problema si lo tuviera. Entonces nos adelantamos a la necesidad del cliente, nos adelantamos a los requisitos del cliente y solucionamos el problema antes de que se dé. Eso es básicamente lo que nos permite esta clusterización o este análisis de datos. Otras opciones serían ofrecer planes a la medida, lograr escalar la cartera. Hay muchas opciones que se pueden hacer con la parte de clusterización o agrupación de datos como tal. Acá muestro otra diapositiva que nos habla ya del último punto o el último par de puntos relacionados con la productividad laboral. Ya con la parte más a lo interno de la empresa, cómo optimizamos el flujo de tráfico en la red o cómo aumentamos la productividad laboral. ¿Qué sucede? Que si tengo muchos datos y hay operaciones que son rutinarias y que puede, por ejemplo, hacer una máquina, podemos también optimizar esos tiempos de respuesta. Podemos hacer que el humano sea apoyado por la máquina, en lugar de que la máquina sea un
una limitante, o sea, un problema para el usuario, o tenga una curva de aprendizaje, sea algo más bien que le potencie y ayude su trabajo, y en lugar de hacer tareas rutinarias y repetitivas, que realmente saque el valor de la data y le saque potencial a los datos. Eso permite, por ejemplo, también ofrecer asistencia inmediata o automatizada de manera inmediata desde la máquina hacia el usuario, reducir tiempos de acción en la toma de decisiones, nos podemos adelantar a la toma de decisiones como tal, entre otros beneficios que tiene la parte de la productividad laboral. También tenemos toda la parte de optimización de la gestión de la red. ¿Qué es la gestión de la red o cómo nos ayuda a gestionar el tráfico de la red? Lo que hace es que integra información de la infraestructura de la red, datos estructurados y no estructurados que los mencionamos antes, identifica condiciones, identifica patrones y lo que hace es prevenir casos donde el sistema se sature o donde suceda una caída del sistema. La data puede analizar de manera anticipada, o el análisis de datos, la ciencia de datos de manera anticipada nos puede ayudar a saber cuándo es posible que ocurra una caída de sistema, cuándo es posible que esa red se sature. Entonces podemos prever esas situaciones de manera anticipada y abordarlas de la forma correcta. Automatizar también tareas de detección y problemas relacionados con la parte de infraestructura como tal. Entonces, eso es lo que nos ayuda propiamente la optimización de datos, la ciencia de datos, el análisis de datos en industria y en empresas. Eso sería la parte ya de la presentación y más bien aquí abriría ya la sección de preguntas y respuestas. Entiendo que hay una opción para que ustedes escriban preguntas a través de internet, entonces estoy abriendo ya el canal o el medio para entrar con la parte de preguntas y respuestas. Vamos a dar un minuto tal vez para ver las primeras preguntas o analizar las primeras preguntas de los usuarios. Bueno, muchísimas gracias a don Esteban por su participación. Primeramente agradecerle haber aceptado la invitación y estar el día de hoy aquí en el seminario para que todos ustedes pudieran presenciar esta exposición tan interesante y estamos completamente seguros que fue muy enriquecedor para cada uno de ustedes. Efectivamente tenemos una consulta, don Esteban, voy a proceder a leérsela y dice de esta forma: las empresas implementan áreas especializadas enfocadas a ciencia de datos, aplicando o cómo lo incorporan en general esta actividad en sus organizaciones. Para incorporar unas organizaciones, la parte de ciencia de datos, utilizamos herramientas como las que mencioné hacia el final de la presentación, donde estos datos son analizados para dar beneficios hacia la empresa o hacia el usuario. Entonces, si tenemos gran cantidad de datos de lo que sucede en una organización, no importa el tipo de organización, podemos generar modelos predictivos o modelos estadísticos que nos permiten tomar decisiones acertadas sobre los clientes, sobre reducción de costos, sobre optimización de inventarios, temas de seguridad, entre otros. Perfecto, don Esteban, muchísimas gracias. Esa era la consulta que teníamos de parte de los participantes, así que nuevamente agradecerles su participación y para agradecerle, ahora voy a pedirle a doña Ana Mercedes para que... disculpen, okay, tenemos una pregunta adicional. Ok, muy bien, están escribiendo por medio del chat, ya vamos a poder visualizar esa consulta. Recordarles que también queda habilitado el chat tanto para esta ponencia como para las siguientes exposiciones con los siguientes expositores para que todas las consultas las puedan realizar por medio del chat que pueden visualizar en este momento en pantalla. Y antes de pasar a la pregunta que están realizando por medio del chat, también indicarles que en caso que tengan algún inconveniente con la conexión de esta actividad, también pueden escribir al correo electrónico de el ICE o también al número telefónico que próximamente van a ver en pantalla. Ok, muy bien, vamos a proceder a leer la siguiente pregunta
Muy bien, y dice de esta forma, ok, voy a leer la consulta, dice, ¿cómo recomiendan guardar los datos cuando el volumen es muy grande, dígase a nivel de terabytes? Esa sería la consulta, don Esteban. Perfecto. Importante aquí es usar las herramientas o el software necesario cuando el volumen de datos es tan alto o es masivo. Estamos hablando de Big Data ya a nivel de terabytes. Lo más importante acá es usar una base de datos, no usar un Excel o una tabla, que eso es uno de los errores tal vez más comunes que hay. Hay gente que trata de guardar grandes cantidades de datos en formatos que no son los adecuados, en software que no es el adecuado. Entonces hay que usar bases de datos robustas, bases de datos escalables, bases de datos que permitan el análisis de esta data. Lo otro importante cuando hacemos resguardo de información o guardamos data es tener varias copias de seguridad en los dispositivos de almacenamiento correctos. Entonces podemos tener desde datos guardados en la nube, en servidores escalables que permiten guardar cientos de millones de datos, incluso a nivel de terabytes o exabytes o petabytes. O sea, hay realmente servidores a nivel de nube con cantidades masivas o posibilidad masiva de escalar a nivel de datos. Y a nivel local, si se hace, también hay que tener la infraestructura, los recursos, las copias de seguridad necesarias para guardar ese volumen de datos. Pero es importante contar con el, si fuera físico, digamos, a nivel local, con el hardware necesario para guardar esos datos, y a nivel de nube con el servicio necesario que sea escalable y que permita crecer ese volumen de datos de la manera adecuada sin que tengamos problemas en el análisis o la revisión de los datos. Perfecto, don Esteban, muchísimas gracias, y también al participante muchas gracias por la consulta. Siguen ingresando más consultas, don Esteban, así que procedo a leer la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la herramienta que usted recomienda? Bueno, no me indicaron para qué, hay muchas herramientas como vimos en el gráfico, pero en general para analizar datos, como les mencionaba, de las más populares que venían de hecho en la presentación, está lo que es Python, está lo que es R, dependiendo del tipo de análisis que queramos hacer, hay una que se llama Hadoop, hay varios tipos de herramientas que de hecho vimos en la presentación. No me indicaron si era para almacenar los datos, si era para analizarlos, si era para tabularlos, para visualizarlos, incluso hay herramientas para cada uno de estos, ¿verdad? Tanto para almacenar, analizar como visualizar, pero hay algunos ejemplos de herramientas populares para lo que es análisis de datos o manejo de datos. Muchísimas gracias, don Esteban. Procedemos con la siguiente consulta y dice de esta forma. Muy buenos días, mi consulta es, ¿cuál es la diferencia entre un científico de datos y un analista de datos? Ok, excelente pregunta. Si hay diferencia, normalmente cuando hablamos de un analista de datos, una persona que toma data que por lo general ya fue procesada, ya fue estructurada, hace un análisis de esa data, le da valor a data ya existente. Cuando se habla normalmente de un científico de datos, como lo mostramos al inicio, es más interdisciplinario. Entonces, tiene que tener skills de analista de datos, pero también skills de programador, habilidades matemáticas, habilidades estadísticas, porque normalmente el científico de datos no solo analiza la data, no solo le da valor a los datos, sino que más bien recolecta la data, o sea, va desde el inicio de la recolección de los datos, estructura la data o la ordena y genera modelos estadísticos o predictivos con esa data, con esa información. Entonces, un científico de datos va desde la fase inicial, digamos, desde generar hipótesis, recolectar información, validar la data, estructurarla, ordenarla, hasta llegar a visualizarla y hacer el análisis, pero no se queda solo en la parte de analizar el dato como tal. Entonces, creo que eso es un detalle importante ya cuando hablamos de ciencia de datos o científico de datos versus un analista de datos. Perfecto, don Esteban, muchísimas gracias. Siguen ingresando más consultas por medio del chat, así que procedo a realizar la siguiente que nos hace un participante. Nos preguntan, don Esteban, la pregunta es por los valores económicos de las soluciones de análisis de datos. Para la implementación del IA y análisis de datos, ¿cuál es el costo de estas herramientas y sus implementaciones? El costo de estas herramientas va a variar según el volumen de datos o la escala de datos que queramos manejar.
Hay herramientas que nos permiten hacer análisis de datos desde valores relativamente bajos, hablemos en los miles de dólares o en pocos cientos o miles de dólares, podemos agarrar herramientas, usar herramientas que nos permiten analizar datos, extraer valor, extraer información de la data. Incluso hay algunas herramientas gratuitas, ya si hablamos de una pyme, una empresa muy pequeña, hay herramientas, por ejemplo, Google Data Studio, que es una herramienta gratuita de Google, nos permite visualizar datos, analizar datos y cruzar datos de manera sencilla y de manera gratuita en la nube. Así podemos escalar hasta ya soluciones que pueden llegar a costar ya cientos de miles de dólares o casi millones de dólares o más, que serían ya datos de gran valor, muy masivos, ya Big Data muy robusta y que requiere tal vez modelos de procesamiento, modelos estadísticos o de predicción ya muy personalizados y con mucho trabajo de por medio. Entonces dependerá de las horas de trabajo que se requieran, de la cantidad de recursos técnicos, humanos que se requiera y del volumen de datos que se esté manejando y la complejidad de los mismos. Con eso variaría el costo, pero podríamos hablar desde pocos dólares o una inversión muy pequeña, si son datos relativamente pequeños, hasta datos ya en valores de millones, si es Big Data, data muy masiva, muy compleja. Perfecto, don Esteban. Muchísimas gracias. De esta forma cerramos la sección de preguntas. Muy agradecidos con todos los participantes que realizaron sus consultas y también a todas las personas que en este momento están visualizando la ponencia.